Ok, pues buenos días, buenas noches, perdón. Sean bienvenidos a nuestro curso, La Palabra Crece, Discípulo. Nos encontramos en la lección número 7. A través de nuestras anteriores lecciones hemos hablado sobre los hábitos de ser discípulo. ¿Alguien recuerda cuáles son los 3 hábitos que ya tocamos? Hacer el bien, Ujú. tener los ojos abiertos y hablar a la gente. Excelente, muy bien, así es. Hacer el bien, tener los ojos bien abiertos y hablar con la gente. Nota importante, todo esto es motivado por el amor de quién. El amor de Dios. El amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Queremos amar como Dios nos ha amado, queremos ser discípulos fieles que comparten la escritura, que comparten el mensaje de salvación. Antes de comenzar con nuestra lección, vamos a repasar los estatutos. Academia Cristo les pide que mostremos respeto, llegando preparados, siendo puntuales, mostremos respeto a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. También les pedimos, por favor, que desactiven sus micrófonos cuando no estén hablando, para que todos puedan oír claramente al que habla y no nos saturemos y podamos entendernos mejor. ¿Ok? Pues vamos a comenzar con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos porque tu amor en sobremanera se ha desbordado en nosotros, porque tu amor, Señor, nos ha dado salvación y vida, nos ha dado a Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos lleves a ser buenos discípulos, que sean hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Abre nuestro entendimiento y guíanos, Señor, para que, así como nos acercamos confiados a ti pidiendo por nosotros, pidamos por aquellos que nos rodean y aquellos a los cuales tú nos has mandado a amar y a servir. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, pues habíamos dejado una tarea, ¿verdad? La tarea que les había puesto en el grupo de WhatsApp. Según el video y lo que sabe de la Biblia sobre la oración, ¿cuáles son los beneficios y las bendiciones de orar por y con los demás? ¿Cuáles son los beneficios y bendiciones de orar con y por otros? Inés, ¿le escucho? Bueno, pastor, la oración es, como decir, la herramienta más poderosa que nos ha dejado el Señor, porque con ella lo santificamos, lo bendecimos, con ella podemos pedirle cualquier cosa que necesitemos, podemos orar por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros amigos. Podemos hacer con esta, o por medio de la oración, todo lo que pedirle al Señor muchas cosas, pues. Muy bien, excelente. Gracias, Inés. Javier, le escucho. Sí, muy buenas noches, bendiciones a todos. Pues aquí vemos cómo Jesús le enseñó la mejor forma a sus discípulos de comunicarse con Dios, ¿no es cierto? A través de la oración del Padre Nuestro, vimos cómo Jesús muestra un Dios que es Padre y amoroso, ¿sí? Que escucha a sus hijos y que está dispuesto pues a ayudarles en las situaciones que se le presenten día a día. Y más adelante pues Jesús puso un ejemplo de la insistencia, ¿no? Es decir, que la oración debe ser constante, ¿ya? La respuesta puede tardar, pero pues, ¿quién más que Dios que conoce de qué tenemos necesidades y qué cosas realmente nos hacen provecho a nosotros y el tiempo, ¿sí? Vemos también cómo Jesús pasaba mucho tiempo orando. Cuando se sentía preocupado por alguna situación o algo, iba y oraba, ¿sí? Y le comunicaba todas sus angustias a Dios y ya luego terminaba pues confortado. Vemos en esa faceta de como hombre, ¿no? Entonces la invitación que nos hace el Señor es, y como lo dice la Sagrada Escritura, orar sin cesar, ¿sí? La oración debe estar en todo tiempo porque pues a través de ella nos comunicamos con Dios, le entregamos nuestras cargas a Él
y pues ya vemos cómo Dios se hace cargo pues de nosotros y nos aliviana un poco esa carga para que podamos avanzar en este camino, que no es fácil, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer y lo podemos lograr, ¿sí? También la oración, digamos, por medio de la oración podemos alimentar de una manera nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él. Y cuando compartimos y oramos por los hermanos, vemos cómo las bendiciones que pedimos hacia ellos automáticamente también son para nosotros, ¿sí? Y ya cuando estamos en grupo, pues la cosa se siente mejor, ¿no? ¿Sí? Como dice la palabra, donde hayan 2 o 3 reunidos, ahí está Jesús en medio de nosotros, y esa oración unánime, pues obviamente Dios escucha la oración de sus hijos. Muy bien, sí. Dios promete escuchar la oración, ¿verdad? Y la oración que hacemos es una oración efectiva. Mientras vivimos como discípulos que quieren hacer discípulos de otros, oramos para que Dios obre en ellos a través de la palabra, como nos lo mencionó el pastor Mike, ¿verdad? También aprovechamos esta oportunidad de la oración para abrir las puertas al evangelio. Es importante que la gente esté en nuestras oraciones, pero es de mayor importancia que esa gente conozca a quién estamos orando, conozcan al Dios verdadero, conozcan a aquel que es capaz de darles todo, que está con ustedes, con ellos, y que promete escucharles y cumplir sus oraciones. Claro, ahí también entra la otra parte de la oración, ¿verdad? La parte que vemos en el Getsemaní: hágase tu voluntad y no la mía. Entender que la oración no obliga a Dios a responder como nosotros queremos. Dios nos va a responder conforme a su sabiduría y su amor. Una parte importante en la oración que vemos es que Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. ¿Ok? Vemos que hay varias cosas, varias bendiciones, ¿verdad? Vemos, Dios promete escuchar esa oración. Como discípulos que quieren hacer discípulos de otros, oramos para que Dios obre en ellos a través de la palabra. Y orar por otros y con otros también puede abrir las puertas para compartir el evangelio. ¿Entendemos esa parte de cómo la oración nos puede abrir las puertas para compartir el evangelio? ¿Cómo es que la oración nos puede abrir las puertas para compartir el evangelio? Javier. Pues primero, pues la oración es la comunicación con Dios, ¿no es cierto? Y a través de la oración pedimos que el Espíritu Santo sea quien nos direccione, quien nos abra el entendimiento y quien nos muestre, ¿sí? De esa manera, pues va a ser más eficaz el tema de compartir ya la palabra de Dios, porque no vamos nosotros, digamos, a nombre de Javier Rivas, sino que vamos en nombre de Jesús, ¿sí? Bajo la dirección del Espíritu Santo. Y la oración es para fortalecernos y para que eso pueda ser más eficaz. Amén. Sí, es una parte. También podemos ver a la oración como algo que abre la puerta, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Pues cuando alguien está pasando por necesidad, hablábamos en las lecciones pasadas que hay ciertos puntos en la vida donde la gente es más, usemos el término de la lección, susceptible a las cosas de Dios. Más fácil de escuchar, más fácil de buscar consuelo. Aprovechamos en un buen sentido sobre el usar la oración como una puerta para abrir ese contacto con ellos, para recordarles que vamos a orar por ellos o vamos a orar con ellos, y después de eso vamos a compartirles el evangelio. La oración es un buen método para mostrar también los otros 3 hábitos: de hacer el bien, tener los ojos bien abiertos y hablar con la gente. Ahora viene el orar por y con otros. Pero para esto queremos entender bien qué es la oración. Y para eso vamos a ver lo que no es la oración. Comenzamos con esa parte. Isaías 55, versículos del 8 al 9. ¿Quién me lo puede buscar?
Quien lo tenga, si me hace el favor de leerlo, se lo agradeceré. Pastor, aquí lo tengo. Adelante, Luis. Ok, Sí, disculpe, era que Verónica tenía su computadora y había interferencia. está bien, no se preocupe. Adelante. Ok. 5:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos míos caminos, dijo Jehová. También Como hasta el son 9. más, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muy bien. Se hará tu voluntad, será la voluntad de nuestro Dios, no la nuestra. Sus pensamientos no son los nuestros. A veces nosotros ponemos énfasis en lo que queremos y queremos ver a Dios como un genio de bolsillo que tiene que cubrir nuestros caprichos. Pero la verdad es que Dios va a obrar siempre para nuestro bien y siempre va a hacer lo mejor para nosotros. La Escritura no nos revela la voluntad de Dios. No sabemos cuál es la voluntad de Dios, como en el caso de la enfermedad, por ejemplo. Pero rogamos que se haga su voluntad, confiando en que la voluntad de Dios es buena y será lo mejor para nosotros. Olman, le escucho y luego Jair. Gracias, pastor. Bueno, la conclusión que yo saco es la oración no condiciona a Dios a nuestra voluntad. Es un método efectivo, ¿sí? La oración es el consuelo a las personas por las cuales estamos orando y es un consuelo a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos cargados, nosotros estamos pasando una situación o alguien está pasando una situación difícil, pues es un consuelo, un aliciente, un ánimo, tanto para la persona y tanto para nosotros también. Pero no condiciona, como dice en el video, decía el pastor, no condiciona en ninguna parte de la Biblia, dice que el Señor tiene que responder a nuestras oraciones. Sí nos promete orar, pero en la voluntad de Él, ¿no? Esa es una parte importante, la voluntad de Él, no de nadie más, sino del Señor. Cuando a veces la gente toma esa posición de decir, pues mi oración es poderosa y porque yo lo pido, Dios lo va a responder y lo tiene que responder, estamos faltando a la soberana voluntad de Dios. Estamos faltando en el sentido de que al final Dios es el que va a decidir. Lo dejamos en sus manos. Decimos, hágase tu voluntad y no la mía. Y algo importante, pastor, me olvidaba un detalle, en el Salmo 5.3, el Señor nos invita en la mañana, Salmo 5.3 dice, de mañana me presentaré delante de ti, oraré y esperaré, pero en Dios, en Él, ¿cierto? Esperamos. Entonces no es el capricho, ¿cierto? Sino esperamos en Él. Amén. Una forma que hemos aplicado de una manera personal, mi esposa y yo, es Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque a veces lo que queremos es malo. Tu voluntad es mejor para nosotros. Jair, le escucho. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, profesor, es para hacer un comentario y es que la sociedad y la cultura de estos tiempos nos enseñan una cosa contraria a lo que es la voluntad de Dios, en el sentido en que nos enseñan a que nosotros somos, entre comillas, mini dioses, que todo lo que pidamos y que todo lo que declaremos y decretemos, eso se va a realizar, ¿no? Y pues yo pienso que como hijos de Dios, nosotros debemos, ¿cómo decirlo?, atacar esa manera de pensamiento, rebatiéndolo con la palabra de Dios. Porque si bien es cierto, nosotros, el Señor nos dio la capacidad de ser administradores, buenos mayordomos, tampoco es cierto que nosotros tengamos esa capacidad de decir que somos dioses para alcanzar todo lo que querramos. Es un excelente punto.
Muchos han enseñado hoy en día que el cristiano tiene el poder de decretar y que se va a cumplir porque es cristiano. La verdad es que se cumple la voluntad de Dios, no la nuestra. Nos sometemos y esperamos a su divina voluntad. Y la parte que Jair menciona en cuanto a la reacción del creyente a esas corrientes, por decirlo así, de hacer frente con la palabra y debatirlo, es correcta. En amor lo hacemos. No porque nosotros seamos o nos creamos mejores, sino simplemente porque lo que están haciendo y diciendo es algo que va en contra de la palabra. Y eso también nos lleva, y lo vamos a ver más adelante, en cuanto al orar con y por otros, que hay que tener cuidado también en la oración. ¿Ok? Fabián y luego Olman. ¿Tiene el micrófono apagado, Fabián? Sí, Ahora sí. ahora no. Yo le quería preguntar, yo tomo como que la oración es como si fuese un campo magnético, ¿no? Donde se une el polo positivo con el polo negativo y funciona la electricidad. De la misma forma, yo creo que la oración tiene algo que ver con esto, ¿no? Pastor, no sé que si usted lo entiende, lo alcanza a entender. En cuanto a que somos llevados a orar a nuestro Dios, Sí. pues el mismo Señor nos invita, nos dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y a través de Jesús tenemos ese paso directo, acercarnos a Dios y pedirle como nuestro Padre, confiadamente en que Él nos escucha y va a responder. Y lo buscamos porque también es un hábito saludable para el creyente. El acercarse a Dios en oración es un hábito que debe de estar presente en la vida de cada uno. Más adelante vamos a hablar de cuántas veces orar y cómo orar, ¿ok? Olman, le escucho. Perfecto. Pastor, una cosita, algo importante que el hermano antecedió antes de Fabián. Cuando se decreta, a la mayoría de ministros, la mayoría de pastores, se decreta y al decretar se está condicionando a Dios. O sea, se está prácticamente está diciendo, tiene que ser así y eso está mal, eso no es. Entonces ahí hay una situación que está fuera del propósito, ¿cierto? Es una mala administración, por decirlo yo así, ¿cierto, pastor? No podemos decretar, no podemos decir, vamos a entender la palabra decretar como lo usan, como un mandato, como que tiene que ser como ellos dicen. No podemos condicionar la soberana voluntad de Dios a lo que nosotros queremos. Nosotros podemos pedir algo, pero Dios nos va a dar siempre lo que Él cree que es mejor para nosotros conforme a su divina sabiduría. Yo ponía el ejemplo a unos niños. Hace unos años, Dios nos dio la oportunidad de trabajar con personas que vivían cerca del mar. Yo estuve viviendo 3 años ahí, en esos 3 años nunca aprendí a nadar, ¿ok? Yo soy como una piedra, entro al agua y al fondo. Pues algunos de estos niños habían escuchado eso de sus padres y de otros pastores, que tenían el poder de pedir lo que fuera Dios y Dios se los tenía que dar. Y yo les dije que no es así, Dios nos va a dar lo que es mejor para nosotros conforme a su divina sabiduría. Y ponía el ejemplo de que yo no sé nadar. Si yo en oración le pido a Dios una moto acuática y Dios me la da, y tomo esa moto acuática y me voy a la parte más profunda, se voltea la moto acuática y me ahogo y muero. No me va a dar Dios algo que me haga daño, me va a dar algo que sea para mi bien. Lo va a usar para mi bien, no va a ser algo que sea un capricho. En una parte de esto, nada más para concluir, muchos no entienden que el Señor es soberano, que es todopoderoso y que hace su voluntad, no la nuestra. No entienden que Dios es Dios y lo llegan a ver como un genio de bolsillo, un genio al cual pueden acudir que les cumpla los caprichos. Suena duro, pero así es como muchos han llegado a manejar la oración. Dejan de lado la completa oportunidad que tienen de acercarse a su Padre en humildad, con gozo y alegría, y lo vuelven un despachador de milagros, conforme a los caprichos. Pero hay otros estudios que enfocan más a fondo en cuanto a ese punto de la oración. Tal vez más adelante puedan tomar alguno en Academia Cristo. Yo nada más, como saben, me gusta hablar mucho y aprovechando, pues, les comparto esos comentarios.
Vamos a ver otra cosa que no es la oración. La oración no es Proverbios 28:9. ¿Quién me lo puede buscar? Quien lo tenga, si lo puede leer, se lo agradeceré. Amén, pastor. Adelante, Olman. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Aquel que no es creyente, su oración no tiene lugar delante de Dios. La oración es escuchada delante de Dios cuando una persona llega a la fe. La fe viene primero, antes de que la oración sea efectiva. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cómo van a orar a un Dios que no conocen? ¿Qué van a pedir a un Dios del cual no tienen la mínima idea? Y es casi seguro que lo que van a pedir va a estar mal, porque no saben o no entienden que la sabiduría de Dios va más allá que el capricho humano, que la voluntad. ¿Ok? Así que la oración no es efectiva parte de la fe o un medio de gracia. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Ok? Otra cosa que no es la oración. La oración no es una forma en que Dios nos habla. No hay pasajes que digan que Dios nos habla a través de la oración. Y aquí voy a hacer un paréntesis grande, ¿ok? Dios es el dueño de todo. Dios es capaz de hacer lo que Él quiera. Pero si queremos escuchar la palabra de Dios, tenemos esto, ¿ok? ¿A qué voy con este comentario? Hace unos años conocimos a una mujer que tuvo problemas y tenía problemas con su esposo y nos dice que ella comenzó a orar. Y mientras oraba, escuchó una voz que le decía, deja a tu esposo. En esa reunión que teníamos, había un hermano que tenía y tiene más años en la fe que ella y que yo. Y él le dijo a ella, ese no fue Dios hablando, eso no es lo que quiere Dios en cuanto al matrimonio. Dios nunca nos va a decir algo que vaya en contra de su plan, de lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta. ¿Ok? Si queremos escuchar a Dios, tenemos su palabra. La oración somos nosotros yendo a Dios. Él es el que nos invita, vengan, háblenme. Y Él es el que igual dice, yo voy a responder conforme a mi sabiduría. ¿Algún comentario hasta aquí? Adriana, ¿le escucho? Pastor, entonces, o sea, ahorita nosotros como cristianos, el medio que tenemos es la palabra de Dios, ¿cierto? Porque pues igual manera a estos tiempos, el Señor entonces, según lo que su merced acaba de comentar, el Señor no va a venir. Ya no le escuché. Ya no acabé de escuchar su comentario, Adriana. ¿Aló, pastor, me escucha? Ahora sí, adelante. O sea, según lo que su merced acaba de decir, o sea, el medio que nosotros tenemos para escuchar al Señor, porque ya está establecido en la Biblia y todo lo que el Señor, por medio del cual Él nos habla y todo, pero pues nosotros ya ahorita no podemos ver como antes que el Señor, digamos, hablaba a los profetas, a que ellos sí escuchaban la voz del Señor así audible ahí, como hagan esto, hagan lo otro, dígale al pueblo que se arrepientan, o sea, ahora en estos tiempos no va a pasar eso, ¿o sí, pastor? Pues la escritura es clara, tenemos el mensaje ya anunciado, incluso las promesas de la venida del Señor. ¿Dios podría hablarle a alguien directamente? Sí. Lo repito, Él es el dueño de todo, Él es capaz y libre de hacer lo que Él quiera. Pero también recordemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios ha dado la palabra inspirada, que esa misma palabra que habló a los profetas y a los santos hombres que escogió. También una parte importante que debemos de tener en cuenta en cuestiones así es lo que dice San Pablo en Gálatas. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tenemos la palabra eficaz de Dios. No necesitamos buscar nuevas revelaciones, porque es probable
Y ya lo estamos viendo en estos tiempos, que esas revelaciones nos lleven por caminos de perdición, que quiten la miel del evangelio y se siente sobre el trono que merece Cristo o el hombre de corrupción. Escuchemos a Dios a través de nuestras Biblias. ¿Queremos saber sobre nuestro Dios? Conozcámoslo leyendo la Escritura. Es por eso la tarea del proyecto final que ya les he mencionado antes, de leer Marcos. Si un discípulo quiere tener vida, necesita estar conectado a la vida. ¿Cómo es que la va a tener? ¿Cómo es que se va a conectar a la vida? A través del estudio de la palabra, conociendo más a su Señor. Olman, le escucho. Algo importante, pastor, en lo que acaba de decir, es sobre el tema, dice, no, es que, dicen personas, no, es que Dios me reveló algo. Él ya no revela nada, porque Él ya reveló todo lo en la palabra. Es diferente cuando hay una inspiración. Yo lo llamo así, una inspiración de la palabra. Sí, pero revelada ya está toda la palabra de Génesis, Apocalipsis. ¿Cierto, Así es, pastor? el mensaje que necesitamos para ser salvos, ahí está. Y lo podemos encontrar en cada uno de los versículos. ¿Quieren pensar en un pasaje que nos revela la salvación? Juan 3:16. O el primer capítulo de Juan. O Isaías 53. Dios ya nos dice qué es lo que ha dado por nosotros, qué es lo que quiere para nosotros. No necesitamos otro mensaje, otra revelación. ¿Por qué? Porque esas revelaciones pueden venir corruptas. Esas revelaciones, lo mencioné hace un momento, es probable que causen la caída. Olman, veo que se quedó con la mano levantada. Pastor, Uh-huh. pastor, o sea que, por ejemplo, en estos tiempos que de pronto los pastores le hablan a uno como que el Señor me inquietó, que de pronto, o sea, como eso de que una persona está haciendo algo malo y entonces, pues, o sea, un pastor le dice a esa persona, bueno, el Señor me inquietó que estás haciendo algo malo, ¿sí? O sea, eso tampoco sería creíble. Yo me reservaría en cuanto a esas cosas, porque no quiero poner a todos en el mismo costal, porque no es justo. Lamentablemente hay mucha gente que es aprovechada en cuanto a cuestiones de la fe. Conocimos a un hombre hace unos años, él asistía a una iglesia, el pastor se acercó a este hombre, le puso la mano en el hombro y le dijo, hermano, tuve una revelación ayer en la noche, Dios me habló, Dios me dijo que me ibas a dar tu carro. Eso no es la voluntad de Dios, eso es alguien que quiere abusar del hermano, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado, aún cuando escuchamos a nuestros pastores predicar, hay que comparar lo que están diciendo con lo que se encuentra en la Biblia. Jair, le escucho, y luego Olman. Profesor, lamentablemente vivimos en los tiempos que dijo nuestro Señor, que se levantarán falsos maestros, falsos cristos y aún harán hasta grandes señales, ¿no? Hoy por hoy uno ve y escucha desde los púlpitos a ciertos, entre comillas, ministros que hasta han desarrollado como un espíritu de adivinación, cosa que es contraria a la palabra del Señor. Por allá en el libro de los Hechos hay un tal Simón que es reprendido por el apóstol Pablo o Pedro, no me acuerdo bien cuál de los apóstoles fue, precisamente por pretender, querer pretender el poder de Dios bajo la forma de adivinación. Y entonces eso la palabra de Dios pues lo recrimina, pero hoy por hoy es lo que muchos quieren desarrollar y mostrar a los demás. Es que Dios me está diciendo, Dios me está revelando, ve a tal lado que Dios tiene algo para ti, cosas que pues no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ¿no pasa? Asalariados. Sí, asalariados, buscan ganancia deshonesta. Dice San Pablo, el amor al dinero es el principio de todos los males. Y nuevamente no es por poner a todos en el mismo costal, porque no es así. Hay siervos fieles, hay siervos que proclaman a Cristo. ¿Cómo vamos a saber quiénes son los siervos fieles? Dice la Escritura, por sus frutos les conoceréis. Que es la tarea de un discípulo, anunciar a Cristo, no anunciarse a sí mismo, no anunciar y hacer de el servicio de adoración un show que lo haga ver como una superestrella él. No, el pastor, el líder de la congregación, es solamente una herramienta, es un vaso de barro.
Lo que es precioso en esos vasos de barro es el mensaje que lleva. ¿Ok? Olman, le escucho. Pastor, hay algo, bueno, lo que decía la hermana del tema ya es diferente, es un discernimiento. Eso sí se puede identificar, ¿cierto, pastor? Es diferente el discernimiento a una situación de, no, es que me reveló. El discernimiento sí es especial en nosotros, ¿cierto? Porque tú llegas a un sitio y el Espíritu Santo lo guía, ¿sí? Esto que está pasando acá, porque es diferente, ¿cierto, pastor? Sí, por ejemplo, yo puedo ser pastor en una congregación de, ¿qué les gusta? 5 años. Ya conozco a los miembros. Ya, en un sentido, ya puedo ver cuál es la situación por la que están pasando, ver ciertas actitudes y acercarme y hablar con ellos. Pero simplemente por decir es que yo vi esto y esto y esto, pues hay que tener cuidado simplemente. Hay que comparar lo que enseñan con la escritura. Recuerden, tenemos la única revelación que es realmente un arma para el cristiano, la santa palabra de Dios. No necesitamos más. ¿Cómo vamos a reconocer a los falsos profetas? Comparando su mensaje con lo que dice Cristo. Jair, le escucho. Toca que tener una actitud como la actitud que tuvieron los hermanos de Berea, según el libro de los Hechos, que todo lo que los apóstoles decían, iban a la palabra para verificar si lo que enseñaban realmente coincidía con lo que la palabra revelaba. Así es. Hay que ir a la palabra para ver que el mensaje sea correcto. Si no, desecharlo. Porque también hay que recordar que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y aquí estamos hablando de un peligro eterno. Adriana, le escucho. Pastor, entonces los sueños tampoco sería algo que el Señor le revele a uno, pastor, según, pues porque No. hay sueños que realmente uno, o sea, por lo menos en un momento yo tuve un sueño que el Señor me decía levantar a orar. Entonces, yo hablé con una persona muy espiritual, él no me dijo que sí o que no, pero pues de igual manera, o sea, habían, o sea, los sueños como tal no eran como, bueno, me quiso decir que en sí los sueños a todos no se les debe de poner como ese, como sí, como que es el Señor. Hay que tener cuidado, no poner la misma etiqueta a todo, porque puede ser un sueño simplemente del subconsciente, llevándonos o recordándonos algo que hemos estado dejando de hacer, o algo con un pendiente que nos quedamos antes de dormir. Si queremos escuchar una guía, una forma de vida del cristiano, vayamos a la santa palabra de Dios. Inés, la escucho a usted y ya después continuamos con nuestra lección. Ya nos desviamos tantito. Inés, la escucho. Bueno, pastor, ve, la oración es la herramienta porque Dios nos da para comunicarnos con Él, ¿verdad? Y bueno, nos dice también en su palabra que debemos, y nosotros pues debemos orar conforme a su palabra, porque Él nos va a responder de acuerdo a su palabra. Todo lo que Él está escrito allí, de esa manera Él nos va a responder, ¿verdad? Así es. Nos va a responder conforme a lo que ha dicho y lo que ha hecho, y conforme a su voluntad y sabiduría. Ok, pues vamos a continuar. Perdón por el... Profe, Adelante. ¿me permite un momentito, unos segundos? Sí, está bien. Mire, Adelante. yo quisiera compartirle a usted una experiencia que tuve, pero igual, pues sí, igual y sí me va a llevar algo de tiempo. Si gusta, le envío un audio y por medio de ese audio usted me da su punto de vista. Es relacionado con lo que se está mencionando. Mándemelo en privado y si alguno más tiene dudas, con toda confianza, mándemelo. Sí les digo, tal vez no les contesto ahorita, pero tendrán una respuesta pronto, ¿ok? Pero mándemelo con toda confianza, estoy para servirle. Sí, profe. Muchas gracias. Gracias a usted por la confianza. Vamos a ver qué sí es la oración. Efesios capítulo 3, versículo 12. ¿Quién puede buscarlo y leerlo, por favor? Lo estoy buscando para leerlo. Efesios Adelante, Verónica. 3:12 dijo, ¿no? Ok.
En Él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos un maravilloso privilegio que nos fue dado por la fe en Cristo. ¿Cuál es este privilegio de acercarnos a Dios, confiando que Él nos va a escuchar? Ya no somos ajenos, ya no somos gente de fuera de la casa, somos de la familia. Podemos acercarnos a nuestro Padre y pedirle y confiar en que Él nos va a responder, que Él nos va a dar siempre lo mejor. ¿Ok? Eso sí es la oración. También la oración es el Salmo 66, versículos 19 al 20. ¿Quién puede leerlo? ¿Quién dice yo? Yo, pastor. Adelante, Olman. Dice así la palabra del Señor. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí. Ok, se cortó lo último, pero entendemos que la oración sí es una comunicación con Dios. Dios promete, y así como lo hace en este pasaje, lo hacen muchos otros, escuchar nuestras oraciones, no desecharlas, estar atentos a nuestras súplicas. Tenemos entonces bastante ánimo para tener ese buen hábito de orar, ¿verdad? Ahora, la oración es Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Quién dice yo? Yo, profe. Ahí. Adelante. Santiago 5:16, ¿verdad? Así es. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué puede mucho la oración eficaz del justo? No es por la composición de la oración, de que sea muy elaborada o con cierto lenguaje, no. La oración es poderosa por el que la escucha, por Dios. Dios es el que la responde, Dios es el que hace eficaz la petición, conforme a su voluntad y su soberana sabiduría. A veces la gente dice, no, es que Dios no me escucha, no me responde como yo quiero, o Dios no cumple mis oraciones. Pues ahí no es que fallara Dios, ahí es simplemente Dios está diciendo por ahora no, espera, porque no hay ningún límite para Dios, Él puede hacer lo que para el hombre es imposible. ¿Ok? La oración también es Hechos 2:42. Yo lo tengo, pastor. Adelante, Fabián. Hechos 2:42. Uh-huh. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Excelente, gracias. La oración es una expresión de unidad de un cuerpo de creyentes. Y nota importante, notamos cómo empieza el versículo, ¿verdad? Y prosperaban en la doctrina de los apóstoles. Un solo mensaje, un solo Señor y Salvador. No muchos mensajes, no muchas ideas, sino el mensaje del Evangelio, la verdadera doctrina. Eso es la oración, es una expresión de unidad. La oración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. ¿Quién puede leer eso?
De hecho, algunos ya citaron parte de ese versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. ¿Quién puede leerlo? Yo, profe. Adelante, Jair. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entendiendo todo esto, concluimos simplemente sabiendo y comprendiendo que la Escritura ofrece la oración como una parte importante en la vida de un discípulo. Vamos a hablar más de esto un poco más adelante. Vemos que la vida de la oración es una parte continua y eso nos lleva a enfocarnos en especial en el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Alguien puede leer el versículo 17? Orad sin cesar. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿A qué nos está animando? A orar de manera constante, profesor. A orar de manera Orar continuamente. continuamente. Javier. ¿Tiene el micrófono apagado, Javier? Bueno, Fabián, ¿le escucho? Sí, aunque muchas veces no veamos la respuesta a nuestra oración tal y como nosotros lo pedimos. Sí, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. Aló. Sí. Sí, que muchas veces, aunque no veamos la respuesta inmediata y exacta según nuestra petición, el Señor nos dice hay que orar sin cesar constantemente, dado que en su momento Él nos dará pues la respuesta según lo que sea más provechoso para nosotros. Y pues la oración nos mantiene, como decía usted, en unidad, ¿sí? Y la oración nos mantiene conectados con Dios y siempre vamos a estar alimentándonos pues de manera espiritual pues a través de la oración, fortaleciéndonos también. Muy bien, Javier, muchas gracias. Fabián. ¿Me escucha? Adelante. Sí, bueno, yo entiendo de que debemos estar conectados a Jesús mediante la oración, así como los pámpanos están conectados a la vid para luego desarrollar el fruto. También yo pienso de que no es que tenemos que orar las 24 horas del día, porque evidentemente quizás hay ocupaciones, hay cosas que hacer, ¿no? Pero lo que sí podemos es hablar con Dios en algún momento en especial, por ejemplo, durante una salida, cuando uno se levanta por las mañanas, cuando uno va camino a su trabajo, cuando va caminando, utilizando algún momento del día para poder hacerlo. Además, debemos hacerlo, el hecho de orar, no por una obligación estricta de orar, sino por sentir el deseo de orar a nuestro Padre. Esa es la reflexión. Muy bien, muchas gracias. Verónica, ¿le escucho? Bueno, yo lo entiendo como orar en todo momento y en todo tiempo, no literal, sino en lo bueno, en lo bueno o por lo bueno, en lo malo o por lo malo, por nuestras peticiones, por otra gente, por tener una conversación con Dios. Es tener ese hábito de, como dijeron otros compañeros, de hacerlo constantemente, en todo momento y en todo tiempo, en las buenas y las malas, en todo momento. A veces una oración puede ser un simple gracias, Señor. Es muy bien, excelente. Olman. Pastor, algo importante en Lucas 11, el capítulo base de hoy, sobre la oración, el Señor muestra su amor, ¿sí? Nos muestra su amor y su misericordia, ¿cierto? Jesús muestra a nuestro Padre Celestial en amor y misericordia, en reconocer
el poder y en la voluntad. Pero algo importante, Él nos da la enseñanza y dice así la palabra de fe. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y en el versículo 8 dice, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Eso quiere decir que debemos ser insistentes, constantes en la oración. Constante, la constancia. La oración debe de ser un hábito del discípulo. Es una práctica continua. La vida espiritual ha sido comparada con la respiración. Respiramos profundamente y recibimos de Dios el oxígeno de la fe, el evangelio. Exhalamos y hablamos con Dios que ha prometido escucharnos. Ambas van juntas. Necesitamos y nos es necesario estar en oración, estar en comunión, estar hablando con nuestro Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Y me encanta que hicieron ese énfasis. No quiere decir que estemos las 24 horas orando, sino que dediquemos tiempo para orar. No vamos a pasar las 24 horas con la cara en el piso orando al Señor de rodillas. Vamos a tomar nuestro tiempo para orar y tener una oración de calidad para hablar con nuestro Padre, para aprovechar esa bendita comunión que tenemos. Olman, le escucho. Y él lo hacía, pastor, y nos deja una enseñanza y una clave muy importante. Él lo hacía solo en las madrugadas, ¿cierto? Después de un día de trabajo fuerte que él lo tenía, él se apartaba, ¿cierto? Entonces nos deja una enseñanza, ¿cierto? Esa enseñanza es cuando está cansado, muy cansado, ¿sí? Uno descansa en la oración. En la madrugada es una bendición, ¿sí? Orar en la madrugada, el Señor lo hacía. Entonces es importante y nosotros como discípulos debemos seguir las pisadas del Maestro. Muy bien. Y una parte importante en la oración, muchas veces en la oración nos enfocamos en nosotros. Nos enfocamos en pedir y nos olvidamos del agradecer. Es importante tener en nuestras oraciones esa parte del agradecimiento a nuestro Dios. No nada más es el pedir, es también el dar gracias, contemplando las muchas bendiciones que Dios nos ha dado, aún sin pedirlas. Y como lo vamos y lo estamos viendo en nuestra lección del día de hoy, en la oración hay otra parte importante que es un buen hábito para el discípulo, y esto es orar con y por otros. Y tenemos ejemplos en la Biblia sobre esto. Vamos a ver el ejemplo de San Pablo y sus oraciones. Vamos a buscar solamente 5 de los versículos que están aquí. Adriana, búsqueme Romanos capítulo 1, versículos 8 al 10, por favor. Verónica, búsqueme Colosenses capítulo 1, versículo 3. Olman, búsquenme Efesios capítulo 1, versículos 16 a 18. Jair, búsquenme Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 9 al 10. Y el último, Inés, si tiene usted su Biblia a la mano, búsquenme. No, pastor, no tengo la Biblia a la mano. Ok. Entonces, Luis, búsquenme Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Así en el orden que los di. Comenzamos. Listo, pastor. Adelante. Romanos 1, de 8 al 10. Deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Muy bien, excelente.
¿Quién sigue? Yo. Adelante, Verónica. Colosenses 1, versículo 3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Muy bien. Muy bien. Adelante, ¿alguno más? Creo que me toca a mi profesor. Adelante, Jair. Primera de Tesalonicenses 3, 9 al 10. Dice la palabra del Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Muy bien, muchas gracias, Jair. Olman. Sí, pastor. Efesios 1, versículo 16 al 18, dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la gloria. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? Yo, pastor. El Señor Adelante, cuide su Luis. descanso. Tesalonicense 1, de 2 al 3. Damos siempre gracias a Dios por todos nosotros, haciendo mención de nosotros en nuestras oraciones. Nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de la perseverancia de nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, muchas gracias. Ahora eso nos lleva a una pregunta. ¿Qué podemos aprender de nuestra propia vida como discípulos de la forma en que Pablo oró? ¿Qué aprendemos de las oraciones de Pablo? ¿Se dieron cuenta de un constante en las oraciones de Pablo en los versículos que leyeron? ¿Cuál es? Que daba Dame gracias en gracias. todo, pastor. ¿Perdón? Adriana. Sí, que él daba gracias a Dios en todo momento. Da gracias a Dios en todo momento. ¿Qué más? Profesor, Adelante, Jair. vemos en las oraciones de él que él pedía específicamente era porque las riquezas espirituales fueran derramadas en los creyentes. Lamentablemente hoy por hoy nos han vendido la idea de esa teología de la prosperidad y muchas veces vivimos enfocados en eso, pero nos olvidamos de esas riquezas espirituales con las cuales ya Dios nos bendijo en Cristo. Cambian el versículo, ¿verdad? Que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Ese tipo de teología enseña, busquen las riquezas y de Dios, acuérdense solamente cuando tengan necesidad. Quitan toda la gloria a Dios. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Pablo estaba pidiendo también sabiduría, ¿sí? Y de revelación. Sabiduría de revelación en el conocimiento de él, no del pastor. Sí, así es. ¿Cierto? Conozcan a Cristo, crezcan en su conocimiento de Él. Vemos que el hábito de Pablo era orar siempre y constante. Él mismo lo escribe en los versículos, en algunos de los versículos que leímos. Vemos que el enfoque de Pablo no era solamente en yo, no, es oraba por la gente que conocía, oraba por los hermanos de los cuales había escuchado. Y, como bien mencionaron, no se enfocaba en las cosas materiales, sino en el crecimiento espiritual de estas personas. Incluso, él dice que daba gracias a Dios por ese crecimiento.
Las oraciones de San Pablo fueron serias y constantes, y casi siempre específicas sobre el crecimiento espiritual, en los demás, o para agradecer a Dios por las bendiciones espirituales que vio en los demás. No solamente era, pues darles conocimiento, sino reconocer la mano de Dios en ellos, reconocer que Dios los había prosperado de manera espiritual grande. Eso puede ser también una gran motivación, ¿verdad? Para un hermano, el recordarle, Dios está bendecido con este don. Úsalo para lo cual Dios te lo dio. ¿Comentarios hasta aquí o dudas? Ok, entonces vamos a ver una cita del video, la que están viendo en pantalla. Un amigo mío, plantador de iglesias, dijo que su primer paso para tener una conversación espiritual es preguntarle a una persona si puede orar por ella. Él dice que, aunque la mayoría de la gente se niega inicialmente a estudiar la Biblia, casi todos le darán algo por lo que puede orar. Al orar por la persona, ha abierto la puerta para hablar con la persona nuevamente, esta vez compartiendo el poderoso mensaje de salvación por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Vamos a tener esto en mente para nuestra siguiente pregunta. ¿Funcionaría esta estrategia como una herramienta para ser discípulos donde usted está? ¿Qué opinan? ¿Funcionaría el que se acerquen a una persona y decirle, ¿puedo orar por ti en alguna de tus necesidades? Para abrir la puerta para proclamar el evangelio. ¿Qué opinan? Creo que sí funcionaría esa estrategia para ser discípulo y hablarle a la persona de Jesús, poderle por medio de la oración y poderle hablar a la persona de que sí, que hay un Señor, que el Señor, o sea, todo lo que el Señor le enseña a uno y lo que pues día a día aprendemos de él. Entonces yo pienso que sí funciona. Sí funcionaría, ¿verdad? Fabián, le escucho. Bueno, yo creo que, o sea, estimo de que sí, que es una buena estrategia la de evangelizar, de discipular, de transmitir el mensaje de la salvación a través de la fe, como lo ha hecho Pablo, pero también referido hacia nosotros. Entonces yo pienso de que si una persona como discípulo que somos de Cristo, tenemos los ojos abiertos hacia las necesidades de orar por esa persona, y despierta, esa persona despierta interés en conocer a Dios, yo pienso que sería una buena estrategia el hecho de evangelizar, por ejemplo, ya sea en cualquier lugar a donde esa persona esté. Sí. ¿Alguien más? A la verdad, el hacer esto puede ser una muy buena herramienta para abrir puertas. Pero también tiene sus peligros. ¿Queremos acercarnos y ofrecer el orar por alguien? Claro que sí, queremos orar por la gente. Pero debemos de tener siempre en mente cuál es la meta de hacer esto. No perder el enfoque principal. No volvernos alguien que se la pasa orando por la gente, sino alguien que ora por la gente y les comparte el mensaje de salvación. Lo principal que queremos es que estas personas, aquellos a los que estamos llegando, conozcan a Dios, conozcan al Dios al cual estamos llevando nuestras oraciones, para que ellos mismos también se puedan acercar. Al final, si no les hablamos de Dios, si no conocen quién es Dios, para estas personas puede llegar a ser Dios solamente un genio de bolsillo, el cual invocan cuando las cuestiones económicas van mal o cuando la enfermedad los ha atacado, pero mientras están bien, se olvidan de Dios. Jair, le escucho. Profesor, ¿usted me puede explicar un poquito un versículo que hay en una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo,
donde le dice el apóstol Pablo que tenga cuidado de imponer con ligereza las manos para orar por otros. Y le dice a Timoteo, no te hagas partícipe de pecados ajenos. Entonces yo me pregunto si se refiere justamente al hecho de no orar por alguien por la mucha cantidad de pecados que puede tener esa persona, o cómo interpretamos ese versículo. Más que por la mucha cantidad de pecados, sería más por el conocimiento nublado que puede llegar a tener esa persona. Cuando nos unimos en oración, hablamos de que es una comunión. Queremos tener cuidado de con quienes oramos porque podemos dar una mala impresión de estar de acuerdo en la doctrina que ellos están manejando, si es una doctrina errónea. Por ejemplo, en una cuestión de oración, y lo voy a decir así, yo no oraría con un testigo de Jehová. Para empezar, ni cristianos son. Sí. Niegan la deidad de Jesús, niegan la salvación. No son bíblicos. Si lloro con esas personas, me pongo en el mismo barco y soy culpable de su necedad y puedo llegar a ser piedra de tropiezo para alguien más. A eso nos referimos con esa parte. Y de hecho lo vamos a ver ahorita en las preguntas más adelante. Vamos a profundizar un poquito más en eso. ¿Sale? Ok. Vamos con la parte. ¿Cuáles son las bendiciones de orar con la gente? ¿Y cuáles son algunos de los problemas a tener en cuenta? ¿Cuáles son las bendiciones de orar con la gente? ¿Y cuáles son los problemas a tener en cuenta? Los traemos a la palabra, es la oportunidad para traerlos al evangelio, para hablarles sobre la sana doctrina. Pero como bien lo explicó usted, hay que tener cuidado porque el orar con otra persona que cree en algo diferente o en algo erróneo, entonces se le abre el paso para pensar que está bien esa doctrina errónea, y eso podría ser un problema. Estamos hablando de esto y estamos conversando mi esposo y yo aquí, por eso es que los luteranos no oramos con todo el mundo, precisamente por eso. Que queremos tener cuidado. Incluso, si le puedo decir rapidito, cuando nuestro hijo era pequeño, estaba en los Boy Scouts o en los Cub Scouts, y ellos pues hacían invocaciones, hacía oración, y cuando un día estábamos hablando con nuestro pastor y le comentamos, sí, el nene está en los Boy Scouts o los Cub Scouts, él nos explicó esta situación, que la iglesia no los aceptaba por tal y cual razón, y entonces lo entendimos el porqué de las cosas. Eso puede ser un problema. Y de hecho, hay más adelante, si continúan con los cursos, o probablemente ya lo tomaron, en cuanto al compañerismo, es una doctrina esencial, porque no queremos dar pie a una mala interpretación o a pensar que estamos de acuerdo con esas enseñanzas erróneas. Fabián, le escucho. Bueno, yo creo que las bendiciones llegan cuando andamos por fe y no andamos por vista. Cuando caminamos por fe y no andamos por vista. Las bendiciones también llegan cuando una persona, mediante la fe, ha sido sanada de toda dolencia y restaurada completamente físicamente, de lo cual Dios escucha nuestras oraciones y conoce nuestras aflicciones. Y las bendiciones, yo puse también que pueden llegar si dejamos que Dios more en nuestras vidas. Esas son las bendiciones. Y los obstáculos para mí por ejemplo, si una persona tiene su corazón rígido, también otro obstáculo es la soberbia y el hecho de creernos superiores en todo. Y también señalar con el dedo, discriminando a este sí, a este no. A este le voy a predicar, a este no porque no me gusta tal cosa. Y también el pesimismo, siendo pecado, no nos beneficia como cristianos y es otro obstáculo más a tener en cuenta. Todo lo contrario, debemos ser optimistas y mirar el lado positivo de las cosas antes de salir a predicar.
Muy bien, muchas gracias. Sí, podemos ver que, como ya bien mencionaron, uno de los temas a tener en cuenta, o vamos a decir problemitas en cuanto a las oraciones, es la oración, que es una expresión de unidad, como ya lo hemos hablado. Si oramos con alguien que no es cristiano, que no tiene, que va en contra de la doctrina que enseña claramente la Biblia, pues estamos expresando una unidad con él, damos la impresión de que estamos unidos con esa persona y enredados en la falsa doctrina. Podríamos, por un lado, podemos alentar a la persona con la que estamos orando a seguir con ese error, que es perjudicial o mortal para su fe. Y podemos ser piedra de tropiezo para otros, pensando, pues, ¿por qué está orando con él si él abiertamente no cree en Jesús como su Salvador, o no cree en Jesús, que Jesús es Dios? Debemos de tener cuidado en eso, porque es un poquito de levadura enleuda toda la masa, y también no queremos crear confusión. No es porque uno sea mejor que otro, sino simplemente porque queremos que se predique y que se anuncie la verdad como es. No queremos dar la impresión de que estamos unidos al error en cuanto a eso. Otra parte que puede ser un problema en cuanto a la oración puede ser para aquellos que andan orando en los hospitales. Alguien me diría, pastor, ¿pero qué de malo puede haber que estemos orando en el hospital? No hay nada de malo. El problema es cuando se pierde el enfoque. Ciertamente queremos pedir por la cuestión física, pero recuerde lo que hacía Pablo. Pablo se enfocaba en lo espiritual. A la verdad es una bendición cuando Dios escucha la oración y sana a alguien, pero es una bendición más grande cuando de verdad es sanado del mal que le condenaba a la vida, a la muerte eterna, que le arrancaba de la vida. Olman, le escucho. Pastor, en la defensa que hace el apóstol Pablo ante Agripa me lleva a una conclusión. En el versículo 26, 24, él da a conocer, ¿sí?, la vida anterior. O sea, él comienza a relatar la vida que él tenía, ¿cierto? Luego relata su conversión, ¿cierto? Luego obedece a la visión que Dios lo colocó, que todos lo conocemos, que lo dejó ciego 3 días, y insta a Agripa a que crea. Y miren lo que dice aquí, que es algo especial. El versículo 27 dice: ¿crees, hoy rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiana, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la clave? En este momento la clave importante es sí orar, pero que ellos conozcan a Cristo, como lo estaba haciendo Pablo ante esa defensa que estaba haciendo. Él no negaba y él decía, porque Festo le dijo: está loco. Ahí lo vemos en el versículo número 24, dice: este está loco. Y Pablo le dijo que no. Dijo: yo no estoy loco. Yo lo que estoy diciendo, y hablo con toda mi confianza, porque no pienses que ignore nada de esto, pues se ha hecho esto revelado. Entonces es muy importante lo que dice el pastor, es muy importante orar, sí, claro, por la parte física, por la salud, pero lo importante, la clave es la parte espiritual. Muy bien, muchas gracias. Sí, y ahora, hay muchas bendiciones de orar con otros. Por ejemplo, en nuestros cultos o cuando nos reunimos con hermanos a orar, nos animamos unos a otros, nos alentamos, primeramente viendo que no somos los únicos, sino que hay más personas que han creído en el Evangelio y que se han acercado y que confiesan a un mismo Señor y Salvador. También es de aliento el orar con y por otros, en el sentido de que sabemos que hay un hermano pidiendo por nosotros, de que hay alguien que en amor está pidiendo a nuestro Dios por nuestras necesidades. Recordemos, somos parte del cuerpo de Cristo. Esa es una bendición grande y tenemos a Cristo como nuestra cabeza. Recordemos que en Cristo no estamos solos. Tenemos la dicha de ser bendecidos al ser llamados hijos de Dios, familia de Dios. Tenemos la dicha de que, como lo decíamos hace unas clases con Olman, los cristianos somos muchos, pero también queremos tener cuidado en cuanto a la unidad y el dar un falso testimonio, una falsa esperanza en cuanto
dar la impresión de que solapamos alguna falsa doctrina. Queremos hacer las cosas para la gloria de Dios nada más, ¿ok? Y como lo vemos hoy, llegamos a nuestro cuarto hábito, el cual es orar con y por otras personas. Oramos con personas y nos damos la oportunidad de compartir el evangelio. Somos un ejemplo, o podemos tener hermanos de ejemplo de oración, como lo vemos con Pablo. Hoy aprendemos a orar con y por otros, que esto es una parte importante en la vida del discípulo. Es una parte importante porque es la parte que dedicamos para pedir a nuestro Dios que nos lleve a anunciar el evangelio, que haga en esta persona conforme a su voluntad. Y también nos animamos unos a otros en cuanto a la oración. Nos animamos creciendo, edificándonos. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí? Pues este es el cuarto hábito que vimos hoy. Orar con y por otras personas. Recordamos los otros tres: hacer el bien, ojos abiertos y hablar con la gente. Y recordemos que cada uno de estos hábitos del discípulo son movidos o motivados por el amor de Dios para con nosotros. Lo dice la Escritura, ¿verdad? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y el cristiano que ha sido amado es llamado también a la acción. No por obligación, no por miedo, sino por acción de gracias, por aquel que le ha amado y le ha dado todo. ¿Comentarios hasta aquí o dudas? Pues entonces vamos a la conclusión de nuestra clase. Vamos a hablar sobre el proyecto final. Como les he mencionado, el proyecto final es el Evangelio según San Marcos. Leer 2 capítulos al día. ¿Cuándo vamos a comenzar con este proyecto? Vamos a comenzarlo al finalizar nuestra 9ª clase, que será de este jueves en 8. El grupo de WhatsApp va a estar activo durante esos 8 días para que ustedes puedan compartir sus comentarios y sus avances. Es importante que me compartan qué tanto han avanzado en el Evangelio, porque es la forma en que vamos a calificar el proyecto final y les vamos a dar la aprobación en cuanto a este curso para ponerlo en la malla curricular. También les animo, como les mencioné en nuestra lección anterior, pongan su nombre y país en los comentarios que nos compartan. Eso es de manera personal que lo estoy pidiendo. Me va a ayudar a calificarlo y a saber quiénes han cumplido con esta asignación, ¿ok? Con el favor de Dios nos vemos el jueves a la misma hora. Y recuerde, si no puede conectarse en la noche, en la mañana tenemos una clase también. Venga a cualquiera de las dos. Lo importante es que participen. Y es mi deseo que la oración esté muy activa en su vida. Y no solamente orar por sí o para sí solo, sino orar por los demás, por aquellos que Dios ha puesto en su camino, que Dios ha puesto para servirles y para animarse unos a otros, ¿ok? ¿Algún comentario hasta aquí? Pastor Holman, no, muy excelente la lección, edificante, y vamos a practicarla, comenzando orando por Academia Cristo, por sus profesores, gracias, por sus familias y también por nosotros, por el crecimiento, porque a través de ello nosotros somos edificados para la obra del ministerio, pastor. Muchas gracias. Sí. Para servirle, un placer. Pues vamos a poner en práctica la lección y vamos a concluir nuestra lección con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos reunirnos hoy para estudiar, para crecer en conocimiento de ti. Te damos gracias, Señor, porque en tu amor tú nos has llamado a ser discípulos. A través del Evangelio has sobrado la fe en nosotros. A través del Evangelio nos llamas ahora también a la acción, Señor, a que vayamos y hagamos discípulos. Señor, sabemos que estamos en tus benditas manos y que tú vas a hacer en y por nosotros conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a estar prestos. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestro prójimo, a servirle, a tener los ojos bien abiertos y aprovechar las oportunidades para hablar con ellos. Ayúdanos a tenerlos presentes en nuestras oraciones
para que tú obres, Señor, en sus corazones. Sabemos, Señor, que todo lo que hacemos es por ti, para ti, que tú vas a guiarnos, Señor, conforme a tu sabiduría. Te damos gracias por cada uno de los que se han conectado el día de hoy. Bendíceles, Señor, guárdales y guíales para que lleven a cabo la obra que has comenzado en ellos. Capacítalos, Señor, con el conocimiento de tu palabra. Dales consuelo y guía, Señor, a través de ella también. Te pedimos por aquellos que no se pudieron conectar el día de hoy. Guárdales y presérvales, Señor, y guíales con tu palabra. Fortaléceles para que juntos crezcamos en conocimiento de ti, que nos maravillemos, Señor, a través de tus benditas promesas y verdades que nos revelas en tu santa palabra. Señor, gracias por las muchas bendiciones que nos das. Gracias porque en tu palabra tú nos haces una familia. En tu palabra, Señor, tú nos llevas, Señor, a edificarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a crecer y a madurar en la fe, a estar firmes, Señor, en ti. Señor, en esta noche encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que nos pertenece a tu santo cuidado. Sé tú con nosotros en esta noche y guárdanos de todo peligro y llévanos, Señor, a hacer tu voluntad y a maravillarnos y a gozarnos en ella. La oración, Señor, sea una parte diligente en nuestras vidas. Que la oración, Señor, nos lleve a comunicarnos contigo y agradecerte gozosos por todas esas bendiciones que nos has dado. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor, Adelante. sí,